Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Bienvenidos a Maestría del Ser, somos Alma y Edgar y te damos nuevamente la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. En este episodio queremos platicar contigo acerca de la reconciliación. Obviamente es un tema conocido y que en todo momento lo vamos a encauzar en las relaciones amorosas, en donde obviamente en una ruptura, donde ha habido un enojo, un distanciamiento, diferencias de ideas en una pareja, pues buscan un punto de afinidad, ¿no? De poder encontrarse, pues obviamente para que pueda continuar esa relación, entendiendo pues que todavía el amor existe y que quisieran rescatarse, ¿no? Obviamente no significa que solo sea en la relación de pareja, sino que también entra en el tema pues la reconciliación entre amigos, relaciones de trabajo, la misma familia, pero todo parte obviamente de ese distanciamiento o de esas ideas en donde no hay aparentemente un acuerdo. Y justo como lo decía Alma, mientras existe el interés de volver a restablecer ese vínculo, entonces existe la posibilidad de reconciliación. Sin embargo, ya saben que nos gusta ahondar un poco más en el concepto. Y entonces es comprender que reconciliación netamente a lo que se refiere es a volver a unir, a volver a reunir en una asamblea, en un grupo de personas, en donde existen intereses en común. Y obviamente, al existir intereses en común, obvio se abre la puerta, la posibilidad de que se restablezca la relación. Es por eso que para dar este paso tan importante, debemos de tomar en cuenta un punto muy importante y ahí es donde queremos retomar y direccionar esta reconciliación en algo mucho más profundo. Esa reconciliación primeramente pues tiene que empezar con nosotros mismos, en donde podamos tener pues sí ese encuentro, en ese uno a uno con nosotros mismos o en esa charla o ir a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser para poder comprender y ese paso de reconciliación. Es una reconciliación con nosotros mismos en esos aparentemente desacuerdos que tenemos al exterior, pero en realidad digamos que están magnificados en nuestro interior. Fíjense que es como muy palpable. Es obvio que cuando hay un conflicto, y pongámoslo desde el ejemplo con otra persona, es natural que existan diferentes puntos de vista, diferentes actitudes, diferentes estados de ánimo, emociones, etc. Y eso exactamente es lo mismo que sucede como reflejo en nuestro interior. Muchas veces en esos desacuerdos o inarmonías, primero que nada, se tuvo que haber generado algo en el interior de cada participante, de cada involucrado. Ahí es donde precisamente se necesita nacer la reconciliación. ¿Por qué? Porque al igual que como lo percibimos afuera en esa diversidad de opiniones, también dentro de nosotros existen diferentes opiniones, estados de ánimo, consideraciones, reflexiones, reproches inclusive, que nos hacemos a nosotros mismos delante de la circunstancia o en el porqué de la circunstancia. Y entonces ahí es donde vamos navegando y haciendo círculos y en algunos momentos creemos tener la solución y en algunos otros damos paso para atrás y volvemos a reflexionar, volvemos inclusive a autojuzgarnos para poder aterrizar una posible empatía con el exterior, cuando forzosamente esa empatía tiene que empezar hacia nosotros en lo personal. Entonces, entrando en esa reconciliación con nosotros mismos, porque podríamos preguntar, ¿de qué forma lo hago? ¿No? Porque obviamente está el enojo, la emoción
y pues obviamente ahorita lo conectamos al exterior, pero pareciera entonces que estamos justificando inclusive al exterior. Simplemente es en ese encuentro conmigo, en esa relación conmigo, pues es volver al concepto de lo que platicábamos en el podcast anterior. Por un lado hablamos de la inocencia, ¿no? De no juzgarnos y dejar esa parte pura en ese contacto o en esa paz en tu corazón, o también enfocarlo en la intención, ¿no? Con que todo lo hacemos, porque a veces obviamente estamos de acuerdo a la forma de pensar o a la forma de reaccionar, la determinamos en base a la aceptación del exterior. Entonces simplemente es la seguridad, la certeza dentro de nosotros, es la convicción de lo que pensamos, de lo que sentimos, y no porque tengamos que actuar de una forma tan estricta y determinante y que no me importa lo que digan los demás. O sea, no es buscar herir a los demás, sino es en la convicción y en la seguridad de lo que yo digo, porque eso es lo que yo siento, porque sé que es como estoy conectada a la fuente, porque sé que esa presencia divina está dentro de mí, que la luz, que el amor, la paz, que esas virtudes que estoy emanando fluyen dentro de mí, y eso es lo que tú en todo momento vas a externar. Cuando yo asumo y acepto esas virtudes, esas capacidades, pues obviamente puedo transformarlo. Entonces dejar en esa inocencia, en esa pureza, pues obviamente esa parte de mí, ¿no? Para que entonces yo con convicción y decisión pues pueda seguir mi camino independientemente de la reacción de los demás. Y ahí es donde precisamente, en ese concilio que hacemos con nosotros mismos, es cómo lo podemos identificar a través de la congruencia. Seguramente has escuchado muchas veces o lo has comentado tú mismo, tú misma, que tenemos que reflejar lo que pensamos en el cómo actuamos. Al final de cuentas, también lo hemos comentado un par de veces, todo aquello, tal y como lo pensamos, lo decimos, tiene que ser reflejo de lo que sentimos. Necesita haber una hilación como tal en cada una de las facetas de nosotros. ¿Por qué? Porque si lo que estoy haciendo es negociar conmigo mismo de acuerdo a la emoción y solo me dejo llevar por la emoción, pues a lo mejor va a haber puntos importantes en donde otras facetas de mí quieran opinar. Necesito escuchar cada una de esas facetas, la parte intelectual, la parte emocional, la parte racional, si lo quieres ver así, para unificar, para tratar que precisamente en el momento en el que yo genere justo la convicción o ese principio o esa respuesta, lo tengo que llevar a flor de piel, lo tengo que sentir, ¿sí? Tengo que estar convencido de que realmente eso es lo que quiero. Y ahí es donde surge ese concilio, donde surge esa reconciliación. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a unificar todas esas piezas que se desbarataron, y que pareciera que hay una perdida hasta la derecha y otra en lo más profundo. ¿Cómo puedo volver a unificar cada una de esas piezas en una sola, pero de una forma sana, sin tener que luchar conmigo, sin tener que juzgarme o sin tener que evadirme inclusive de la misma situación externa, pensando o dando por hecho que no puedo embonar, ¿sí? Aquí lo importante es que aquello en donde tú sientes los pies bien aterrizados, el corazón bien aterrizado y tu mente bien aterrizada, sea la forma en cómo esa reconciliación empiece a surtir efecto. Obviamente van a entrar muchas ideas y seguramente nos podrás opinar de acuerdo a lo que tú piensas, pero bueno, yo creo que también es retomar en esas ideas, en la inocencia en ti mismo, porque a lo mejor podemos justificar a las demás personas y a todos les vemos cara de buena gente, pero nunca nos volteamos a ver y vemos que también hay bondad en nosotros, ¿no? Que está la pureza también en nuestro interior, porque ahí es como decía Edgar, nos juzgamos y nos criticamos, y yo creo que ahí es donde entra ese punto de podernos reconciliar.
Simplemente es que tú retomes la seguridad en ti mismo, tu autoconfianza, ¿no? La fe en ti mismo y empezar a creer en ti, porque nadie más lo va a hacer. Es empezar a creer en ti, en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces, en lo que te haga sentir paz en tu corazón. Vuelvo a la misma idea. No importa si tomas el camino A o el camino B, es ir con convicción de que te va a ir bien, y el que te va a decir o adelantar o anticiparnos o el tratar de decretar en que todo va a fluir de una manera armoniosa no significa que vamos a alterar el orden de la otra persona. Simplemente es que vamos a empezar a fluir y a sintonizarnos con la armonía, con la paz, con el bienestar, y obviamente eso es lo que se va a ir moviendo, ¿no? En esa conexión con el universo, y todo se irá acomodando, y entonces en ese reflejo también podrá existir un bienestar en las demás personas. Y todavía me antepondría la idea de que ni siquiera el que podamos sintonizarnos significa que entonces voy a regresar a lo mejor con esa persona, ¿no? Claro. Que porque busco una reconciliación. Y entonces, ¿de qué sirve reconciliarme conmigo si aparentemente no voy a regresar con la otra persona? Es que realmente te estás sintonizando en tu esencia, en quién realmente eres, en tu confianza, y ahí es donde tú podrás decidir con más inspiración, no con precipitación, esas decisiones, esas tomas de acción, vamos. Exacto, porque inclusive en el momento en el que tú haces este proceso de reconciliación personal y empiezas a unificar cada una de tus partes, de tus ideas, de tus pensamientos, y empiezas a depurarlas precisamente quitándole la paja, no quiere decir que evadas o elimines la emoción, simplemente que vas a quitarle la sobrecarga para que puedas definirte de mejor manera, de una forma más clara, más concisa. Así, cuando esa misma reconciliación surta el efecto importante y necesario para ti, y entonces lo lleves a cabo, en el caso específico de también buscar una reconciliación con alguien más, entonces los mismos parámetros de tus principios, de tus convicciones, de tus pensamientos, de tus ideas, también van a ir expandiéndose a tal grado, van a ir progresando, dándote la oportunidad también de escuchar las otras visiones, las otras verdades, sin la necesidad de que exista un esfuerzo, una lucha o nuevamente un conflicto. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que es un proceso personal para que posteriormente puedas compartir ese proceso y se genere un proceso con alguien más, entonces ahí es donde ambas verdades encontrarán un punto de luz. Suena muy poético, pero al final de cuentas las dos verdades se volverán complementarias, pero no porque tengan que renunciar a algún porcentaje o olvidarse o bloquear cualquier tipo de emoción que simplemente ahora era permitirle justo a esa emoción trascenderse a sí misma para convertirse en el punto de concilio. Si retomáramos la palabra reconciliación, nos habla de volver, conciliación, acuerdo. Entonces, si lo conectáramos hacia nosotros, pues es volver a ordenar, volver a tener un acuerdo con nosotros mismos, en donde, por un lado, como hemos mencionado, hay una división en nuestra mente, en nuestras ideas, emociones, en donde pensamos que tenemos hasta esa ruptura con nosotros mismos porque no hay un orden, no hay una coherencia, o no hemos aparentemente retomado el control de esa relación. Pues obviamente por eso es un acuerdo conmigo mismo, en donde volvamos a entrar orden. Acuérdense, orden no es conectarla con control, porque entonces lo conectaríamos con el miedo, sino volver a un orden de un flujo, de un movimiento, de seguir un propio ritmo conmigo misma, sea con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, con tu forma de actuar, que te haga sentir cómodo,
cómodo, plena, satisfecho, que realmente no pierdas esa esencia, volvemos a la inocencia, que no pierdas la esencia de la felicidad de quien tú eres, de ese ser creador, porque por más que podamos entregar hacia los demás, lo único que estamos haciendo pues es lastimar nuestro amor propio, nuestra estima, y aquí lo importante es la evolución misma que va teniendo el alma, ¿no? En esa expansión, en esa evolución, construcción de nuestro propio camino. Y entonces si no hay satisfacción, pues ahí es donde tenemos que hacer una pausa y, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues hacer esa pequeña reflexión. Por eso es importante que en realidad el acuerdo sea conmigo mismo, el encuentro, el orden, la armonía, fluya primero en mí, en donde yo me sienta completa, entera, porque en ningún momento estamos divididos, pero la mente y junto con la experiencia y la emoción nos hacen pensar que estamos divididos. Simplemente es sintonizarte nuevamente con quien tú eres, para entonces sí puedas emanarlo de una forma completa, y en esa armonía contigo mismo, entonces sí puedas conectarte con el exterior. Entonces, como podemos ver, realmente se trata de darnos cuenta, observar cómo hemos roto esquemas, patrones, conductas que ya eran insuficientes o innecesarias para nosotros. Ahora es el tiempo de unir o reunir nuevamente todas esas piezas valiosas para brindar un nuevo paso, crecimiento, evolución en cualquier situación y en cualquier relación que tengamos. Hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos tu compañía y tu atención. Ya sabes, nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast, bajar este programa, estos audios, y así te acompañaremos donde quiera que vayas. También lo puedes compartir con quien tú elijas. También te recordamos visitar nuestra página maestriadelser.com y conozcas todas las actividades que tenemos para ti. Te agradecemos tus likes, el que te estés suscribiendo a nuestras redes, principalmente en nuestro canal de YouTube, Maestría del Ser Edgar y Alma. Gracias por compartir nuestra labor y, sobre todo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. luz de sanación, donde le damos voz a tu interior.